Bueno, Tosto, vamos a hacernos estos callos que me ha mandado mi amigo Manolo, Carnicería Manolo, que ahora sabéis que me manda mucho paté y me manda muchas cosas muy ricas y muy autóctonas. Vamos a comer aquí esto que hemos estado hoy de soldaduras. Luego os enseño la manilla que hemos hecho ahí mientras esto se prepara. Vamos a echar estos callos en la sartén. Vamos a preparar esto. Vamos a echarlo aquí, en la sartén. Estamos aquí en la finca, estoy yo solo. El metro, el destornillador. Vamos a hacer los callos de mi amigo Manolo. Carnicería Manolo. Manuel Castro Pérez. No me sale ni el nombre. Ecija. Me ha echado unos cuantos. Tiene que estar bueno, porque estos cocinan súper bien. Sobre todo el paté que me manda, macho, está de lujo. El paté que me mandas está de lujo. Vamos a ponerlo aquí. Que se vaya calentando ahí. Callos de cerdo en salsa. De mi carnicería, charcutería Manolo. Buena gente. Yo hace años que lo conozco y me envía buenos productos. Vamos a ver que esto se vaya montando aquí. Esto se calienta rápido. Esto se calienta rápido ahí. Ay, ay, ay. He echado poco, tenía que haber echado más, pero bueno, luego echamos más. Vaya pinta que tienen. Vamos a ver. Mirad qué pinta tienen estos callos. Ahora os digo después cómo están. Tenía que haber echado más, bueno, luego repetimos. Y tengo el pan en el coche. Tengo el pan en el coche que se me descongele porque solo tenía, por no ir a comprar el pan he cogido el congelado. Se lo tengo aquí metido, que esto parece un horno. Ah, pues ya va, ya está el pan. Vamos, que os voy a enseñar la cerradura que he puesto. Esto la manilla que le he puesto a la puerta de la Moraleja. Este es el muro de los gallegos que hicimos ayer el domingo. Hoy es lunes. Voy a meter por aquí otra vez esto, mirad. De cerraduras. Mirad qué puerta. Ahora lo tenemos que pintar, ¿no? ¿Veis? Ya, esto es con estilo, con estilo. Con estilo, con estilo. Vamos a poner aquí a la otra. Aquí vamos a poner otra herradura. Venga. Vamos a ver si comemos, que también le soldé aquí el pico este para que entre mejor allí. A ver. Para que entre mejor aquí. Nunca haya problemas. Venga, vamos a ver la comida. Que a ver cómo va esto. Guau, 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 guau. Esto ya va, Esto ya está, macho. Esto ya está. Vamos a apagar esto. Ostras, chamaco. Vamos a comer aquí. Vamos a preparar para comer. Vamos a comer eso, pero se me hace a mí poca comida. Pero luego cogemos un cacho de chorizo. Tenemos patatas fritas de esta que han dejado para aquí de la fiesta de ayer. ¿Qué necesito? Está el tenedor, está todo. Agua, vino. Ni agua ni vino. A ver, Manolo, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto que
Tiene buena pinta. El pan descongelado en el coche. A ver. Chica, aquí. Por no ir a comprar pan. Por no ir a comprar pan se da dinero. Oscar. A mí me gusta comer con pan. ¿Sabéis una historia? Que le pasó al Tempranillo, José María el Tempranillo, creo que fue a él, o si no al Ternal, uno de los dos. Llegó cuando los niños, el Tempranillo, fue el Tempranillo creo, a una venta, cuando se escapó de casa, que se hizo bandolero. Esto está buenísimo. Bueno, pues antiguamente en las ventas, en los paradores ponían un puchero de gazpacho o de esto, de lo que fuera, y se comía todo el mundo con una cuchara de palo, ¿no? Pues José María el Tempranillo llegó allí a la venta y todos cogieron cuchara, todos los hombres mayores cogieron cuchara. Y él no había cuchara para él. Y riéndose le decía a uno, tú come con el pan, con el cuscurro de pan. Y venga a reírse de él. Y así cuando termines de comer te puedes comer la cuchara, te puedes comer el cuscurro, ¿no? No, pues está bueno, Manolo, ¿eh? Ostras. Esto promete. Bueno, pues... un cuscurro de pan es esto, ¿no? Pues esto estaba comiendo José María Tempranillo. Así como yo como, a mí me gusta comer así también. Bueno. Y todo el rato riéndose de él y burlándose de todos los otros bandidos, ¿no? Ya cuando terminan de comer, se levantó José María Tempranillo, cogió un trabuco y se lo puso en la cabeza a uno de los que se estaban riendo. Le decía, ¿no te hacía tanta gracia de que yo me iba a comer la cuchara? Pues ahora te vas a comer tú la tuya. O te pego un tiro que te quedo seco. Y claro, el otro se le quitaron las bromas. Hoy es lunes. Manolo, un éxito los callos. Tan bueno, ¿no? Opa. Creía que era poco, pero... está bien, está bueno, ¿no? El comer con pan no es ninguna deshonra. A mí me gusta. Comer a estilo pueblo. Y de la sartén. El testamento de los cabreros lo dice, la escritura. Comerás de un caldero. Tengo ahí la bota de vino, esta, pero hoy no bebemos vino. Qué bueno están los callos de mi amigo Manolo. Ua. Voy a quedar redondo como un piojo, macho. Yo pensaba que era poca comida. Mamma mía. Manolo, mira, mira qué salsa. No quiero ni la mierda esa patata. Qué bien nos cuidamos los españoles. Ahora que quieren que comamos saltamonte, no sé yo qué tal. No quieren que haya vaca, ni quieren que haya nada. Macho. Vaya sartena, macho. Muy bueno, Manolo, un éxito, ¿eh? Te voy a hacer otro pedido, ¿eh?
Madre mía. Qué bien cocina tu mujer. O tú el que lo hagáis. Es que vosotros no sabéis lo que es esto, ¿eh? Y pan aquí del pueblo, más bueno que nada. Pues sí, hombre, sí. Luego es que pican, pero no pican mucho. Tienen un picante suave. A mí me gusta que piquen. Está bien vivimos los que no tenemos prestigio, como decía ese rico. Que yo no tenía prestigio. Me importa a mí el prestigio. Pero tengo dignidad. Aunque sea poca. Es lo bueno que está esto. Siempre os digo que a ver cuando inventan móviles que transmitan el olor, porque vamos. Lo llevo diciendo años. Esto está de lujo. Amigo Manolo, eres buen carnicero. El agua está buena, el vino está mejor. El vino se anda todo el camino. Los riquinos comen con tenedor, cuchillo ahí. A ver qué bueno está esto. Que de verdad, os lo juro, Madre mía. Vámonos. Oye. Lunes de ruinas y conflictos. No. Esto te alimenta, Esto para levantar 100 kilos hace falta alimentarse bien. La labor nunca quiso miseria, lo he dicho muchas veces. Es que está muy bueno. Amigo Manolo, si todos los amigos que tengo son los mejores. Sois los mejores. Tengo que ver un poco de papel. Bueno, así da gusto. Bueno, pero bueno, Sí, señor, sí, señor. Vamos a limpiar un poco la mesa, pues no. Así sí. Colega. Aquí todo ya para los gatos. Aquí se recicla todo. La gente de pueblo, lo de la ciudad lo tiráis todo porque no tenéis mascotas ni nada. Pues ya hemos comido hoy lunes. Que paséis un buen día y una buena tarde. Y estamos preparados para los tiempos difíciles que nos vienen. De ruina y conflicto. Vamos a cortar el móvil que no lo hemos pasado bien. Agur.